Hola a todos de nuevo, bienvenidos a mi canal Ciencia con Catalina. Yo soy Catalina y acá hablamos básicamente de ciencia, divulgación de ciencia específicamente. Hoy vamos a hablar de dónde se originó toda esta controversia de las vacunas, digamos que dónde surgió este movimiento antivacunas, un orden cronológico desde la publicación de un estudio, que ya vamos a ver cómo se llama, quién lo publicó, todo esto, hace más de 20 años. Y digamos que voy a hablar de las vacunas, pues porque es parte de, digamos que, del seguimiento del primer video. Si no lo han visto, lo van a encontrar muy fácil porque es el primer video del canal, en el que hablamos de la crisis de confianza actual en la ciencia. Empezar a hablar de la cronología un poco, donde empezó todo este embrollo. Digamos que todo empezó con la publicación del artículo titulado Ileal Lymphoid Nodular Hyperplasia Non-Specific Colitis and Pervasive Developmental Disorder in Children. Este artículo fue publicado en 1998 en la revista The Lancet. Esta revista fue fundada en Inglaterra hace ya muchos años. Y digamos que en cuanto a la comunidad científica, pues es todavía una revista pues de renombre. Básicamente en este artículo se describía un nuevo síndrome llamado enterocolitis autística, en donde se estudió la posible relación entre lo que es el autismo, los síndromes intestinales y, bueno, digestivos específicamente. Digamos que en el artículo lo llaman digestive leakings, que viene a traducir como derrames intestinales, con lo que es la vacuna triple vírica específicamente. Luego de la publicación de este artículo, varios investigadores se dieron a la tarea de intentar replicar los resultados, todos sin éxito. Lo que puso a la vista de todos algunos fallos metodológicos, sino muchos fallos metodológicos. Digamos que aquí el papel del periodista Brian Deer es fundamental en todo esto, porque este señor básicamente se puso a investigar, se puso la 10, como decimos en Colombia, encontró y demostró que básicamente era un estudio fraudulento. Lo que hizo el señor Deer fue básicamente, vamos a comenzar con cuántos fueron los sujetos de prueba. Los sujetos de prueba fueron 12 niños. Este número va a ser importante, 12. Lo que él hizo fue ir a los papás de estos niños y averiguar, bueno, si se relaciona o no se relaciona con lo que dice el artículo y las investigaciones. Y resulta que se encontró que 9 de los 12 niños, digamos que primero miraron 9 niños, y de los 9 niños solamente uno tenía autismo. Y digamos que el momento en el que, bueno, para decir que los otros niños no tenían ningunos problemas de desarrollo como tal. Digamos que otra cosa que encontró el señor Deer fue que en el artículo lo pintaban como si los síntomas y los problemas de desarrollo se empezaron a ver después de la vacuna. Realmente lo que Deer encontró era que lo que estaba reportado en el artículo no tenía ningún sentido con los registros médicos de los padres. Digamos que eso ya, porque en el artículo lo que hace parecer es que días después o semanas después de haberse puesto esta vacuna, pues los niños empezaron a desarrollar autismo. Pues básicamente ya lo que planteaban en el artículo era que si esos niños tenían autismo y era habían desarrollado autismo y derrames intestinales después de haberse puesto la triple vírica. Pero otra vez, lo que Brian Deer encontró fue que pues nada de eso era verdad. Solamente uno de los niños presentaba autismo regresivo, y resulta que Brian Deer encontró que una firma de abogados le estaba pagando a Andrew Wakefield y su equipo para prácticamente comprobar que relacionaba un síndrome intestinal, cerebral, más de desarrollo también, y con la vacuna de la triple vírica. Pero aquí también encontró que a Wakefield le pagaron más de $600,000 estadounidenses en total, porque el señor le estaban pagando por hora. No fue sino hasta 2005, es decir, 7 años después, que no, como tal, se empezaron las investigaciones del comité médico. Digamos que ya Brian Deer había hecho sus investigaciones por su lado, pero hasta el 2005 el comité médico británico, como tal, se puso serio con el asunto. La cosa es que todo se alargó un poco no, en lo que a mí concierne creo que mucho,
Y hasta el 2010 se dio un veredicto final en el cual sí se encontró fraude, sí se encontraron las pruebas de que este señor estaba involucrado, digamos que, resumidas cuentas, intereses personales, usando el nombre de una revista prestigiosa, pues para sus propios asuntos, ¿verdad? En este caso, pues obtener una remuneración económica bastante grande para ese tiempo. Digamos que, ¿y qué pasó? Al señor Andrew Wakefield se le retiró su licencia médica, no podía ejercer más, el artículo fue retirado de la revista, pero pues yo siento que ya el daño estaba hecho. En lo que encontré también fue que en una investigación se encontró que ese artículo en específico ha sido uno de los artículos más citados en cuanto a artículos que no son verdad, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasó después del 2010 con Andrew Wakefield? ¿Qué es de la vida de este señor? Desde el 2010 hasta ahorita. En este caso, el señor sigue dando conferencias, al señor lo siguen presentando como el Dr. Andrew Wakefield. Y vive en una mansión gigante en Texas en este momento y sigue en su activismo antivacunas. Como tal, se le puede decir que es el padre del movimiento antivacunas. Otra cosa que encontré era que, a mi no sorpresa, él apoya demasiado el movimiento antivacunas acá en Estados Unidos y pues siempre está con JFK Jr., pues apoyándolo, y a su movimiento MAHA, que es Make America Healthy Again. No sabía que ese movimiento existía hasta que me puse a leer estos artículos y yo, ay Dios mío. Entonces, pues ¿qué podemos sacar de aquí? Que fue un estudio fraudulento. Y como les dije al principio, vamos a hablar de dos estudios epidemiológicos que a mi parecer son gigantes en cuanto a la metodología y a los sujetos de prueba. Que hablemos de la verdadera evidencia. Digamos que lo que demuestra que no hay relación ninguna no hay una relación de causalidad entre la vacuna triple vírica y el desarrollo de autismo. Primero, se titula Vaccines are not associated with autism, an evidence-based meta-analysis of case control and cohort studies. Acá quiero comenzar aclarando qué es eso de meta-análisis y qué es eso de cohort. O bueno, traducido, cohorte, y sigue siendo meta-análisis. Digamos que el meta-análisis es como un estudio de estudios. Es como mediante la recopilación de datos de diversas fuentes para determinar si un efecto específico es consistente en diferentes entornos y poblaciones. Digamos que ya vamos a ver y les voy a indicar específicamente qué año a qué año hicieron un barrido de datos, un estudio de estudio de todas esas investigaciones, para no decir estudio otra vez, durante pues un tiempo. Y el estudio de cohorte es un tipo de investigación observacional en la que se realiza un seguimiento de un grupo de personas durante un periodo de tiempo para ver cómo ciertas exposiciones afectan a su salud o a los resultados de su vida. Entonces, en este estudio, básicamente la cohorte es un grupito de personas que se les asigna y van haciendo un seguimiento durante algunos años. Entonces, digamos que en este caso en específico de este estudio, se hizo un análisis a través de datos. Principalmente 4. La primera, todos estos análisis se hicieron hasta el año 2014. Entonces, en la base de datos Medline fue desde 1950, la PubMed desde el 46, Embase desde el 49 y Google Scholar del 90 al 2014. Quizá aquí de la muestra es que fueron 1.256.407 niños estudiados. Estos individuos fueron seguidos por varios años, entre 5 y 11 años, con una duración media de 8.6 años. Aquí ya vemos un punto, este artículo versus el artículo de Andrew Wakefield, porque se hizo un seguimiento de 8.6 años en promedio y la muestra fue gigante en comparación a solamente 12 niños. El otro estudio que quiero mencionar se titula Measles Moms Rubella Vaccination and Autism, a Nationwide Cohort Study. Digamos que ya podemos inferir en el título que otra vez es un estudio de cohorte, es decir, que hubo una revisión de alguien más durante años. Este estudio también quiero enfatizar la muestra, que fueron de 657.461 niños. Este estudio se hizo en Dinamarca a nivel nacional.
y se hizo de todos los niños nacidos de madres danesas entre el 1 de enero del 99 y el 31 de diciembre del 2010. Digamos que el cohorte en este caso no fue un grupo de personas, sino se sacó del sistema de registro civil danés, que básicamente ahí si tienes acceso a ese registro puedes ver la relación entre, bueno, de todos estos niños, en este caso los seleccionados, los 657.461 niños seleccionados, se vieron durante años si había un desarrollo o no. Y algo muy interesante que quiero resaltar de este artículo también fue el análisis estadístico, porque se hicieron subgrupos. En estos subgrupos, como tal, digamos que fueron 3, que fue la historia de susceptibilidad por hermandad, el género y vacunas que fueron administradas antes del año. Entonces, digamos que aquí, digamos que la relación entre, bueno, un hermano tiene autismo, ¿qué va a pasar con el otro hermano? Y digamos que al hacer eso, pues es mucho más fuerte en análisis. Y este estudio como tal se relaciona con el anterior porque pues los dos utilizaron el mismo método, cohorte, ¿verdad? Y afirma con más evidencia que no existe una relación como tal entre ponerse la vacuna de la triple vírica y desarrollar autismo. Lo más interesante que quiero mencionar de acá es la cantidad de datos que fueron tomados. Digamos que ya con los sujetos de prueba, un estudio más de 1 millón de niños y el segundo estudio más de 600.000, pues eso ya se puede ver, digamos que la diferencia entre todos estos individuos versus 12 niños. Y la otra parte es el tiempo, porque bueno, ya vimos que el primer estudio tuvo una media de seguimiento de 8.6 años, otra vez, un montón, versus pues el estudio de Wakefield. Y no sé, o sea, ya solamente con ese rasgo metodológico podemos ver la fuerza con la que la evidencia está demostrando una vez más que pues ese estudio no fue, o sea, no tiene nada que ver con la realidad. Otra vez, sin tener que mencionar pues, los motivos por qué ese estudio fue creado, porque no puedo decir investigado, porque pues no se investigó nada, se creó ahí una cosa con datos inventados y que se ajustaban a la causalidad que los abogados necesitaban para poder demandar estas compañías que hacían vacunas. Entonces, sin irnos a esa parte de fraude, podemos ver la fuerza de la metodología que estos dos estudios tienen versus el estudio de haber encontrado una cosa que se llama enterocolitis autística. Otra vez, sin relación alguna. Y como tal, quiero terminar esta conclusión diciendo que la confianza en la ciencia no se basa en un artículo aislado, sino en la replicación, revisión por pares y evidencia acumulada. Entonces, no es que después de esto que les estoy comentando y contando, digan, no, pues si eso pasó allá y ha hecho tanto daño, pues cuántos estudios no están haciendo lo mismo. Pues ahí está la cosa, que cómo saberlo, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros sepamos cómo llegan a esos resultados y si es confiable confiar en esos resultados, ¿verdad? Entonces no sé, ahí otra vez viene la importancia de la divulgación científica, la importancia de que las personas tengan un poquitico de alfabetización científica. No digo otra vez, es poco práctico. Y nada, bueno, si llegaron hasta aquí, muchas gracias de nuevo. Yo sé, concentrarse en un video tan largo, aunque no sé cuántos minutos me va a salir en la edición, no es tan fácil, pero bueno, gracias por escucharme, por verme y nada, dejen sus comentarios si me he equivocado en algo, por favor. Las citas de todo lo que estoy diciendo en este video va a quedar ahí abajo en la descripción y pues nada, todo se recibe, críticas constructivas, sí, correcciones, cosas que quieran decir, ahí las pueden dejar en la cajita de abajo y obviamente con el mayor respeto y amor del mundo, porque pues yo sé, internet es un lugar salvaje, pero siento que pues no hay necesidad de ser tan maluquito a veces, pero bueno, en fin, mucha gente lo es sin necesidad, pero bueno, en fin. Y nada, gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Bye.